Estructura de datos, módulo 1, clase teórica. Esta vez vamos a trabajar con la estructura de datos y vamos a ver que hay determinadas estructuras. En esta placa podemos visualizar la estructura de datos de tipo estática y dinámica. Las estáticas, vamos a atender muy bien, se trabajan con arreglos. Los arreglos también son denominados vectores. Los vectores o arreglos pueden tener varias dimensiones, como también pueden tener una sola dimensión. Cuando los arreglos son unidimensionales, indica que pueden almacenar datos homogéneos en una sola línea, a modo gráfico. Cuando hablamos de arreglos bidimensionales, podemos pensar, para visualizar y que nos sea más práctico, una planilla de Excel, donde vemos filas, también vemos columnas y un dato en una celda. Esas serían las bidimensionales. También tenemos arreglos multidimensionales. Los arreglos multidimensionales pueden tener más de una dimensión, 2, 3 y más. Cuando hablamos de varias dimensiones, hacemos referencias a filas, columnas y también capas, o pueden tener otro tipo de denominación. Las estructuras pueden ser dinámicas. Cuando la estructura es dinámica, tiene un tipo de gestión. En este caso vemos las pilas, las colas, las listas, árboles y grafos. Seguidamente vamos a adentrarnos más en un tipo de categoría de estructura. La estructura de datos estáticas. Las estructuras de datos estáticas tienen algo en particular. Se deben dimensionar de forma inicial. Dimensionar quiere decir ponerle un espacio, una medida, definir la medida que va a tener. En este caso, cuando hablamos de arreglos unidimensionales, puedo decir que un arreglo unidimensional tiene que tener un nombre y una dimensión. Si digo que un arreglo va a ser de dimensión 2, estoy indicando que va a poder albergar dos datos, a modo de ejemplo. Cuando digo que un arreglo o un vector es bidimensional, puedo decir que va a almacenar también un dato, pero que va a tener dos referencias. Y los arreglos multidimensionales también permiten almacenar datos homogéneos, pero con 3 o más referencias. Vamos a ver de qué se trata eso. Cuando trabajamos con datos, tenemos que saber que hay tipos de datos. Hay muchísimos tipos de datos y estos se trabajan según la estructura. Cada dato tiene su categoría, tiene su característica, su dimensión y es utilizado según el procedimiento que se va a realizar. En este caso, tenemos aquí los tipos de datos simples y estructurados. Los simples son los numéricos y los que no son numéricos. En los numéricos podemos hablar de los datos enteros, de los reales. En los no numéricos tenemos los booleanos, de verdadero, falso, 0, 1. Carácter, tabla ASCII. Carácter, tabla ASCII. Por ejemplo, presiono en el teclado control o presiono al 64 y me sale un carácter. Eso es a través de un código ASCII. Después tenemos entre los no numéricos también los tipos de datos de usuario. Cuando hablamos de datos estructurados, podemos referirnos a los internos o a los externos. En este caso, los internos están los estáticos, las tablas y ahí vemos a los dinámicos y nos centramos ahí. Les pido que se fijen en los datos dinámicos. Ahí se trabajan las listas, la pila, la cola y árboles. En los estáticos vemos cadena, vector y matriz. ¿Por qué se llaman estáticos? Porque se dimensionan previamente. Y los dinámicos no requieren dimensionarse, se van gestionando según requerimientos. En los datos estructurados externos tenemos a los ficheros, ya con otra categoría de almacenamiento de datos, y las bases de datos en sí. Los accesos a los ficheros pueden ser de tipo secuencial, directo o indexado.
Entonces aquí vemos los tipos de datos de manera general. Después vemos los tipos de datos que son los más utilizados. Entonces ahí podemos ver a los números, carácter, char, lógico, booleano. Son los datos que ya vimos anteriormente, pero de una forma más específica, ya que son los más utilizados. Entre los números podemos hablar de los reales y los enteros. Entre los reales nuevamente vemos los decimales y los de punto flotante cuando se trabaja con un tipo de extensión especial. Esta gráfica es muy importante para poder entender las dimensiones. En la primera gráfica vemos un arreglo unidimensional. Su gráfica indica unos cubos que se van apilando y tienen datos entre sí. Cada dato está dentro de un cuadro. Cuando hablamos de arreglos bidimensionales en la gráfica, vemos ya la misma columna de datos y también se han agregado filas. Entonces, el primer cuadro tiene dos referencias. Asumimos que el cuadro que está presionando la gráfica azul, entonces, ¿cuántas referencias tiene? Una de fila y una de columna. El primer cuadro estaría entonces en la fila 1, en la columna 1. Luego vamos a la imagen de arreglos multidimensionales. Hay varias formas de trabajar con los arreglos multidimensionales. Puede ser fila, una referencia de columna y una referencia de capa. Esa es la forma más común de trabajar. Entonces, los tres tipos de arreglos permiten almacenar datos homogéneos, es decir, datos del mismo tipo. Si estoy trabajando con un arreglo unidimensional o multidimensional y quiero cargar datos numéricos y también de carácter, no lo voy a poder hacer, tengo que hacer solamente un tipo de dato. Sí puedo tener varias referencias. En el arreglo multidimensional, por ejemplo, puedo cargar números, pero tengo tres referencias. Ese número puede hacer referencia a un mes, puede hacer referencia a un producto, puede hacer referencia también a un dato específico. Tres referencias. Lo vamos a ver seguidamente en un ejemplo más claro de cómo se trabajan con los arreglos multidimensionales homogéneos. Comparativo entre arreglos en representaciones gráficas. En la parte interna de las computadoras se trabajan los datos. Nosotros, para poder comprender mejor, tratamos de graficar. Y esos gráficos tienen representaciones como la que estamos viendo aquí. Este arreglo es unidimensional. Nos fijamos que está representado como una fila de cuadros o celdas. En este caso vemos que inicia con el número 0, es decir, que hay un índice que indica que el primer cuadro tiene un índice 0 y el siguiente cuadro tiene un índice 1 y así sucesivamente. Lo que vemos entonces en un arreglo de una sola dimensión es que tiene un solo índice. Su índice va del 0 hasta la cantidad de cuadros que encontramos aquí. Esa también es una característica de los arreglos unidimensionales. Su dimensión es fija. Yo voy a indicar entonces que el arreglo inicia en 0 o puede iniciar en 1 y va hasta 10. Esa es su dimensión específica. Entonces su índice va desde 0 hasta 10. Esa es la característica de un arreglo unidimensional. Los datos que se cargan en este arreglo son homogéneos, de un mismo tipo de datos. Esta gráfica es muy importante, ya que me indica las partes principales de un vector, también llamado arreglo. En este caso, vemos que inicia con un índice 0 y va hasta el índice 8. Este vector o arreglo tiene una denominación, tiene un nombre. ¿Cuál es su nombre? Edad.
Quiere decir que este vector o arreglo almacena edades. Está el nombre, está el índice y ahí vemos el dato. Ahora vamos a lo siguiente. En el arreglo edad, en el índice 5, ¿qué dato se encuentra? Se encuentra el dato 15. Entonces, tenemos un arreglo, una dimensión específica y un dato específico. Esta es la forma de trabajar con los vectores. Aquí tenemos un comparativo entre arreglos en representaciones gráficas. En este caso, al mirar esta gráfica, tengo que identificar dos puntos centrales. ¿Cuántos índices tengo? Tengo dos índices. El índice que indica, controlado por la columna, y el índice que está indicado por las filas. En este caso, veo que la columna inicia en 0, luego van 1, 2 y 3. M-1 es igual a 3, indicando el orden. Luego vemos la columna. La columna también inicia en 0. Luego va 1, 2 y así sucesivamente hasta la dimensión real del arreglo. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Aparte de que el arreglo tiene dos índices, que también tiene dos dimensiones. Es decir, que la primera dimensión está indicada por un valor y la segunda dimensión está indicada por otro valor. Este tipo de estructuras permite almacenar datos de un mismo tipo. Y cuando nos ubicamos en el primer cuadro, les pido que se puedan ubicar visualmente en el primer cuadro, ahí vemos entonces que la dimensión de la fila sería 0 y la dimensión de la columna o el índice, mejor dicho, el índice de la columna en esa ubicación sería de 0. Ese sería nuestro cuadro inicial. Si vamos a contar de la forma en que está numerado, también podemos ver cuál es el último cuadro. El último cuadro hace referencia a una fila, una posición en fila y a una posición en columna. Entonces, a partir de dos referencias en cuanto a índices, accedemos al dato. Aquí tenemos una imagen que representan arreglos multidimensionales. Los arreglos multidimensionales, dice su nombre, puede tener diferentes tipos de dimensiones en cuanto a cantidad. Aquí nos vamos a ubicar a modo de ejemplo en el número 212. El número 212 tiene tres referencias. Esas referencias se pueden indicar en cuanto a columna por los países, en cuanto a las filas por los productos y en cuanto a las capas, pueden tener también otro nombre, lo vamos a llamar aquí capas, por los meses. Entonces, al visualizar notamos que es un arreglo multidimensional o un vector multidimensional. Vemos que tiene diferentes tipos de datos, diferentes cantidades de datos, pero son homogéneos, todos son números. Y la ubicación tiene tres referencias. Nos vamos al número 21. El número 21 indica que fueron las ventas del producto 6 en Chile en el mes de junio. Esa es la forma de lectura de un dato multidimensional. Vamos a otro número para ubicarnos. Vamos al número 534. El número 534 está ubicado en la fila 1. Eso indica que hace referencia al producto 1. Son las ventas del producto 1 en Brasil, que está en la columna 2, en Brasil, en el mes de junio. Ahí podemos ver entonces cómo se trabaja con las dimensiones. Hay diferentes tipos de lectura de datos según la ubicación. Les invito a que puedan adentrarse más a los vectores multidimensionales, sobre todo en lo que refiere a capas.
Aquí vemos un código muy sencillo, en realidad es un pseudocódigo porque es muy importante que podamos trabajar la lógica y no precisamente un lenguaje de programación. Vemos el proceso arreglo, el proceso se denomina arreglo y su dimensión es número 5. Entonces, números es el nombre del arreglo, 5 es la dimensión del arreglo y dimensión es la palabra clave para iniciar. Abajo vemos unos cuadros que indican un arreglo antes de cargar datos en él. Está dimensionado con 5 lugares. ¿Cómo se procesa la carga de datos en los arreglos? Aquí vemos un pseudocódigo muy sencillo que indica carga de datos. El proceso se llama arreglo, se dimensiona el vector o el arreglo números, tiene una dimensión 5, y abajo tenemos un pequeño ciclo. Este ciclo, ¿qué hace? Nos fijamos y vemos que gestiona los índices del arreglo. Gestiona el índice 1 y va hasta el 5, con paso 1. Eso indica que va a ir pasando de uno en uno para guardar los datos en cada lugar. Luego vemos la palabra leer números en la posición I. ¿Qué significa esto? Leer es el comando que ayudará a cargar los valores. Números es el nombre del arreglo. I es el índice. Indica el lugar donde se va a guardar. Si dice índice 1, entonces es el primer lugar y se cargó el número 20. Si es el índice o I2, se cargó el número 5 y así sucesivamente. El ciclo debe cerrarse, entonces vemos un fin para y luego vemos un fin proceso del arreglo. Hay diferentes tipos de operaciones que se pueden realizar con los arreglos. La de lectura, escritura, asignación quiere decir asignarle o darle un valor determinado. Actualización, esto incluye inserción, eliminación, modificación. Luego tengo ordenación. Ordenación trabajamos cuando tenemos un vector posiblemente ya cargado con datos, pero no están bajo ningún criterio, entonces decidimos ordenarlo de forma ascendente. Con el uso de variables y ciclos podemos ir tomando cuál es el valor mayor, el menor y así sucesivamente lo ordenamos. También se puede ordenar el valor de forma relativa al ir ingresando los datos. También se puede hacer una operación de búsqueda. Esta operación de búsqueda se trabaja también de forma conjunta con la ordenación. O sea, puedo ordenar los datos buscando determinados valores. Esas son las operaciones que podemos realizar con los arreglos. Forma de almacenamiento. Tenemos dos formas de almacenamiento, homogéneos y heterogéneos. Homogéneos son los tipos de almacenamiento cuando los datos son iguales, son del mismo tipo, son numéricos. Todos los datos que van en el arreglo serían numéricos. Si son de tipo carácter, todos serían carácter o texto. Tenemos también los datos heterogéneos. Cuando trabajamos con datos heterogéneos tenemos que tener mucha atención porque estamos trabajando con arreglos y queremos datos heterogéneos y eso no es compatible. Entonces tenemos que ver una nueva estructura de datos para trabajar. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Cuándo se requiere un registro en vez de un arreglo? Y les doy un caso. Una empresa posee por cada empleado los siguientes datos. Nombre, tiene texto. Edad, entero. Sexo, carácter. En caso que se pretenda guardar estos datos, no se podría utilizar arreglos, ya que sus componentes son de diferentes tipos. Dijimos en todo momento que los arreglos toman datos homogéneos y cuando tengo esta estructura de datos, este requerimiento de almacenar datos, tengo que ver otro tipo de gestión. Y aquí es donde trabajamos con los registros. Registros. Cada registro es definido como una colección finita y heterogénea de elementos. A la vez es representado como un tipo de dato estructurado donde sus elementos se llaman campo.
Esta es la parte más clara que podemos ver de la notación algorítmica de un registro. Vemos aquí un registro, el registro tiene un nombre, se denomina en este caso auto, luego tiene un fin de registro. ¿Qué contiene? Contiene campos que albergan datos. En este caso el campo es código, marca y precio. Luego tenemos el tipo de dato. El tipo de dato en código sería entero. En marca sería cadena y en precio sería real. Entonces no estamos trabajando con datos homogéneos, estamos trabajando con datos heterogéneos y un elemento nuevo que se llama campo y registro. En esta clase debemos dejar muy en claro la diferencia entre registros y arreglos. Para eso damos lectura a los cuadros, identificamos las diferencias más claras. A los componentes de un arreglo se tiene acceso por medio de un índice que marca la posición de un determinado elemento en el arreglo, mientras que a los componentes de un registro, los campos se tiene acceso por medio del nombre, que es único. El siguiente cuadro indica: un arreglo puede almacenar n elementos del mismo tipo, estructura de datos homogéneas. Esto indica que solamente puede guardar datos homogéneos, y mientras que un registro puede almacenar n elementos pero heterogéneos. Esto quiere decir tipos de datos diferentes. Estructura de datos heterogénea. Esa es la diferencia central. En los registros almacenamos datos heterogéneos y en los arreglos almacenamos datos homogéneos. Con esto damos cierre a la clase de estructura de datos en el módulo 1, la clase teórica. Estudiamos las estructuras de datos, los arreglos, los registros, las dimensiones. Les pido que puedan adentrarse más con los ejercicios presentados en la plataforma. Si tienen consultas, pueden hacerlo a través de los foros y fuertemente les recomiendo que den lectura al material propuesto en este módulo. Gracias.